La endometriosis es una enfermedad común que puede afectar a cualquier mujer menstruante, desde el momento de su primer periodo y hasta la menopausia. Muy bien, estamos otra vez en Muy Femenino y seguimos buscando la cigüeña, y en el día de hoy por eso precisamente estamos tratando el tema de la endometriosis. Ya nos hemos dado cuenta de qué se trata, cómo se produce, por qué se produce, los síntomas, hay de todo, y lo que más nos importa y nos debe llamar la atención es que siempre debemos estar pendientes de nuestro cuidado y de nuestra salud para estar siempre atentos a pedir la cita con regularidad, así no tengamos síntomas de pronto. En un chequeo de estos obviamente puede salir algo a flote. Por eso es bien importante tener el autocuidado siempre al pie de la letra, que sea siempre lo primero antes de otras cosas. Lo mejor de todo es que a veces somos muy dados a aconsejar a los demás y no tomamos conciencia propia. Así es, Lina, es muy fácil dar consejos y decirle al otro, mire, vea, haga esto, pero nosotros no tomamos conciencia de que debemos cuidarnos, como bien lo decíamos aquí al inicio, después de ese segundo corte, debemos ir regularmente donde un especialista que nos examine, que nos evalúe. Es mejor prevenir antes de tiempo y no de pronto cuando una enfermedad ya esté muy avanzada y sea muy tarde para tomar manos en el asunto. Bueno, seguimos con la doctora María Mercedes Gómez. Recordemos que ella es la especialista del día de hoy. Estamos hablando de la endometriosis. Los queremos invitar a que marquen el 265-7757. ¿Para qué? Para que tengan aquí la consulta de primera mano y le puedan preguntar todo lo que quieran acerca de esa enfermedad o otras causas que pueden ser partícipes de una infertilidad. Doctora, veníamos hablando de la endometriosis. Yo tengo una pregunta muy específica, a lo mejor puede sonar un poco, ¿cómo lo explico? Básica, pero ¿una mujer nace con endometriosis o la puede ir adquiriendo a lo largo del tiempo? Generalmente se adquiere, y se adquiere cuando se inicia la parte hormonal, o sea, cuando la persona empieza a menstruar, pues las mujeres, ¿cierto? Lo usual es que las pacientes al principio con endometriosis, pues al principio no les da cólicos, pero son la paciente que dice, vea, pues yo después, a mí nunca me dan cólicos y ahora pues me empezaron a dar. Es lo más frecuente, se adquiere, no se nace con ella. Interesante, porque muchas personas pensarían que solamente son aquellas personas que de pronto por una secuela o por una secuencia de la familia se nace con ella. Doctora, sabemos que ya ha iniciado la parte hormonal. ¿Se da muchas veces cuando se inicia inmediatamente esa parte hormonal o se puede dar después del tiempo? Es decir, una mujer que tuvo su primera menstruación a los 13 o 14 años, a los 35 le puede dar una endometriosis. A ver, lo que pasa es que es diferente. Hay distintos tipos de cólico menstrual, hay distintas causas de cólico. Hay unos cólicos que empiezan cuando se inicia la menstruación, o sea, desde el principio que empiezan a menstruar son cólicos muy fuertes, y la razón es otra, diferente a la endometriosis. O sea, son unos cambios fisiológicos que están como aumentados, se produce una sustancia que se llaman las prostaglandinas y da mucho cólico, pero nada que ver con la endometriosis. Generalmente la endometriosis es más adelantico, cuando ya se llevan varios periodos menstruales, entonces generalmente es en mujeres. Pueden ser muy jóvenes, pero lo usual es que sean mujeres después de los 18 o 20 años, pues cuando empiezan a consultar por los cólicos, lo que hablábamos ahorita. Al principio no dan y después de un tiempo empiezan a dar. ¿Por qué? Porque se requiere que esa parte hormonal y se requiere el periodo menstrual para poder hacer las siembras de los focos de endometriosis. Entonces, lo que tú decías ahorita, uno nace con la predisposición genética, con la predisposición familiar, pero se requiere esa parte hormonal para que se desarrolle. Entonces, generalmente una niña no va a tener un diagnóstico de endometriosis porque todavía no tiene ni cómo formarse esa endometriosis. Realmente se forma ya después de que empieza sus periodos menstruales, donde hay menstruación que se va hacia adentro, menstruación retrógrada y otro tipo pues de eventos que suceden, y entonces ya se produce. Se da el cuadro. Sí, pero generalmente es muy frecuente que también consulten niñas muy jóvenes, apenas empezando sus periodos, con periodos muy dolorosos, pero usualmente no es la endometriosis la causa de ese dolor. O sea, hay distintas causas de cólicos menstruales. Por eso es importante consultar. Lo que también es importante es atender a Gloria, que nos espera hace ratico en la línea. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué rico que estés con nosotros, Gloria. Aprovecha a la doctora María Mercedes. Sí, mira, la pregunta es la siguiente, pues no tiene que ver con la endometriosis, sino con los ovarios poliquísticos. Claro, adelante. Resulta de que yo tengo una hija de 24 años y hace 4 años a ella tenía cólicos muy fuertes y le mandaron la paroscopia, como dice la doctora. A ella le encontraron que no tenía pues endometriosis y tampoco le dijeron que tenía ovarios poliquísticos, que no, que estaba muy bien. Y hace
2 años más o menos que continuó con los cólicos, le mandaron una ecografía y dijeron que estaba invadida pues que los ovarios lo tenía invadidos de quistes. Y el médico le dijo que pues que ya realmente para tener familia era muy complicado. Yo quisiera que la doctora me comentara ella que me puede informar respecto a este problema de ovarios poliquísticos. Su opinión. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Y doctora, ¿qué le vamos a contar? Bueno, los ovarios poliquísticos es otra causa frecuente de infertilidad. Los ovarios poliquísticos es el reflejo, o sea, lo que se ve en la ecografía, que son unos ovarios llenos de quistecitos, como lo dice el nombre, es el reflejo de un trastorno hormonal en donde las mujeres no ovulan bien. Entonces, cuando uno no ovula, los ciclos son muy irregulares, todos esos ovulitos se quedan ahí, da la apariencia en la ecografía de ovarios poliquísticos, y como no ovulan, se pueden demorar en quedar en embarazo. Volvemos a lo mismo, tener ovarios poliquísticos no es sinónimo de infertilidad, no es que yo tengo ovarios poliquísticos, no me voy a poner a embarazar nunca, no. Pero puede ser uno de los problemas, ¿cierto? Porque como no están ovulando adecuadamente, es difícil lograr un embarazo. Entonces, cuando hay ovarios poliquísticos y la paciente está buscando embarazo, se requiere iniciar medicación inductora de ovulación, o sea, hay droga, pastillas, en inyectados, y hay distintos esquemas de tratamiento para mejorar esa ovulación y que la paciente se pueda embarazar. No se operan, los ovarios poliquísticos no se operan, es distinto a un quiste único, grande, en la pelvis, un quiste de 8 o 10 centímetros, que eso sí se operan. Los ovarios poliquísticos es diferente y es un trastorno hormonal donde no hay ovulación y no se operan. O sea, la laparoscopia tampoco es pues como el método de diagnóstico para eso. Uno sí lo ve pues los ovarios aumentaditos de tamaño, llenos de quistes, pero realmente no es el método de diagnóstico. Entonces, en esa laparoscopia igual pues tampoco pues es como el tratamiento para los ovarios poliquísticos que le hubieran podido hacer a ella en ese momento. Yo lo que le digo es que si ella, pues depende, si está buscando embarazo, sí hay que darle droguita para mejorarle esas posibilidades de que se embarace más rápido. Cuando no están buscando el embarazo, los ovarios poliquísticos se manejan con hormonas también para regular los periodos y regular todo ese ambiente hormonal que está tan descontrolado y poderlas regular un poquito en ese sitio. Ok, y Sandra Milena Noreña ya se hace presente en la línea de Muy Femenino. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Muy Femenino. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, gracias. Bueno, Sandra, aprovecha la doctora que aquí la tienes para que hagas tu consulta. Gracias, doctora. Mi pregunta es la siguiente. A ver, yo hace 14 años me detectaron endometriosis. Me han hecho 2 laparoscopias. Y en esos momentos me siento, pues, o sea, hace 4 años me hicieron la última. Pero, o sea, yo no siento nada de mejoría, mantengo mucho cólico, mantengo mucho dolor, en todo, me duele prácticamente todo el estómago, la espalda, me duelen mucho los pies. Entonces, yo he consultado pues con cantidad de médicos y me han mandado más que todo ha sido como pastillas de planificar. Me las he tomado, pero el problema es que las pastillas ahí mismo me producen sangrado. Entonces, bueno, ya por último consulté de otro médico y él me dijo que me hiciera sacar la matriz. O sea, ¿usted qué me aconseja? O sea, ¿será que si es mejor hacerme sacar la matriz? ¿O qué cree usted que sea como conveniente que pueda yo hacer? Porque la verdad me han hecho ya 2 laparoscopias, o sea, y es mucha la cantidad de droga que he tomado y no, o sea, no siento mejoría de nada. Yo cada día me siento pues como más enferma. Bueno, doctora, ¿qué le podemos decir a Sandra? Primero, lo que hablamos ahorita, las laparoscopias es el manejo de la endometriosis, sobre todo cuando se está buscando fertilidad y para hacer un diagnóstico. Pero la laparoscopia no la cura. Entonces, por eso, aunque a ella le hayan hecho las laparoscopias, sigue con dolor, porque la endometriosis no se cura. Entonces, a pesar de uno hacer la laparoscopia, diagnosticarla y tratarla, igual hay que hacerle un tratamiento a largo plazo para evitar la recurrencia del dolor, que es lo que le está pasando a ella. Existen múltiples tratamientos de endometriosis, uno de ellos son las pastillas de planificar, pero hay tratamientos un poco más agresivos. Sí, más fuertecitos y más específicos pues para la endometriosis, que no sé pues si se los han hecho, pero son tratamientos que en general mejoran mucho.
Cuando no hay una buena respuesta con ningún tratamiento, que hay pacientes que no tienen buena respuesta, sí es una de las opciones, es sacar el útero. Sí. Es una de las opciones, lo que pasa es que todo depende de su caso individual y de cómo esté esa pelvis, porque es que a veces la endometriosis causa tanta adherencia que también las cirugías son riesgosas, claro, porque entonces se pega el intestino del útero, todo, de la vejiga, de todo, entonces es un riesgo operarla porque puede haber una ruptura de colon, una ruptura intestinal, de vejiga. Entonces no son cirugías fáciles, pero sí es una opción, o sea, cuando no hay respuesta con nada, una opción es sacar el útero. Sí. Ya tiene que uno mirar, que le encontraron a la última laparoscopia, a ver qué riesgo quirúrgico tiene, porque no, pues no todas están tan comprometidas, a ver uno qué decide. Sí. Hay pacientes que uno les dice, vea, de todo corazón, su cirugía es muy riesgosa, pues es preferible manejar médicamente porque es que es un riesgo demasiado alto de una complicación, y hay otros pacientes que uno sabe que su útero, a pesar de la endometriosis, es un útero que está suelto, no está pegado al colon, entonces es una opción sacarlo. Lo más importante es que siempre tengamos en cuenta que todas somos totalmente diferentes, exactamente, somos individuales y todas presentamos características distintas, pues frente a las cuales tenemos mejor que pedir asesoría, estar siempre pendiente del especialista, de lo que nos dice y obviamente evaluar todas las alternativas que nos dan, dependiendo, como nos dice la doctora María Mercedes, de las condiciones médicas y clínicas. Kelly está en la línea y también nos está esperando. Kelly, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Qué rico que estés con nosotros. Adelante, aprovecha la doctora María Mercedes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien. Doctora, yo era para preguntarle, yo hace 11 años fui operada, me hicieron la ligadura de trompas y tuve 2 años seguidos que en el ombligo me echaba materia y resulta que yo quedé con un dolor interno, y hasta la hora que tengo el dolor interno. Los médicos todavía no me han dicho de qué me debe el dolor. Y también para preguntarle que yo deseo tener un bebé. En estos momentos tengo muchas ganas de tener un bebé, pero no sé qué consecuencias me pueda acarrear ese dolor en el ombligo que me mantengo y me da cólico alrededor del ombligo. Ya. Ok, Kelly, muchísimas gracias por estar siempre conectada en Muy Femenino, doctora. Bueno, hay que evaluarla a ver qué pasa en ese ombligo. Una de las razones es hernia, que es poco frecuente, pues porque generalmente la incisión de la laparoscopia no es tan grande, pues, pero puede ocurrir. Hay que descartarle que no tenga una hernia en el ombligo. Otra es que a veces forman al material con el que se sutura, con el que se cose, forman como una reacción a ese cuerpo extraño que está ahí, forman un granuloma, se llama así, se forma como una reacción a ese material y puede dar sangrado, puede dar secreción, entonces habría que buscar pues qué está pasando, si hay una hernia, si hay un granuloma, o cuál es la razón pues de su dolor. Con respecto a la parte de la fertilidad, ella se puede someter a una cirugía de recanalización tubárica. Es una cirugía donde las trompas se vuelven a unir, pero es una cirugía que las que se la realizan no todas logran embarazo. Más o menos un 50% con una persona pues con experiencia logra que la paciente se vuelva a embarazar, o sea pues que no es garantía, pero en general tiene pues buena respuesta. Eso es lo que yo pues si ella busca embarazo, requiere hacerse una cirugía de recanalización. Lo que pasa es que a veces uno entra a esa cirugía y encuentra otras cosas. Claro, exacto. Entonces encuentra endometriosis, entonces generalmente en esta cirugía uno se hace la laparoscopia, se mira cómo está la pelvis, si es candidata para reconstrucción, a veces también en las cirugías de tubectomía se destruye mucho la trompa y no se pueden juntar los cabos, entonces uno entra, mira la laparoscopia, mira qué opciones tiene, si no hay enfermedades asociadas como la endometriosis y cómo están las trompas. Si ve que se puede hacer, se sigue y se hace. Si no se puede hacer, se suspende el procedimiento y ya se le explica a la paciente. Okay, y en ese caso, entonces ya tocaría un in vitro. Claro, muy completa la respuesta, pero eso es bien importante, doctora, tener esa información para saber en qué punto estamos, para saber cuando nos explique el especialista si estamos en ese proceso de recanalización, las opciones que tenemos o si definitivamente no vamos a optar por ellas, sino que de una vez nos vamos a ir al in vitro, como usted nos estaba diciendo. Es algo muy importante, incluso para nuestras televidentes que nos están viendo, recuerden que si de pronto ustedes son las opcionadas para realizarse un in vitro, como en este caso lo está comentando la doctora, recuerden que el canal Cosmovisión tiene un regalo muy grande para ustedes que más adelante les vamos a estar contando cómo. Doctora, sigamos hablando, ya estábamos hablando de los ovarios poliquísticos y de la endometriosis. ¿Qué otro tipo de enfermedades de pronto pueden afectar la fertilidad de la mujer?
Bueno, hay varias. Entonces, cuando hay una paciente con infertilidad, tenemos que evaluar una es la parte hormonal, entre ellas está el ovario poliquístico, pero hay otros trastornos hormonales que también producen infertilidad, pues trastorno cuando está descontrolada la tiroides, la prolactina, entonces hay que buscar que no haya esas enfermedades porque al corregirlas pues se mejoran. Entonces se busca los trastornos hormonales, se debe buscar también que las trompas no estén tapadas, no solo la endometriosis tapa las trompas, existen muchas otras. Muchas no, pues, pero existen otras enfermedades que obstruyen las trompas. Entonces, a veces la paciente ovula muy bien, todo, pero resulta que las trompas están tapaditas, entonces no logran embarazarse. Usualmente esto es secundario a infecciones pélvicas, a infecciones antiguas, infecciones vaginales que a veces se suben o infecciones de transmisión sexual pueden dañar las trompas. Esa es otra de las razones de infertilidad. La otra es la endometriosis y ya pues como a grandes rasgos eso. Pero muy importante que tengamos presente que la infertilidad no es solo de la mujer, sino es de la pareja. Entonces, cuando llega una persona al consultorio, una mujer, consultándote porque no se logra embarazar, hay que citar a la pareja también, porque es que la infertilidad es de pareja y el hombre contribuye con gran parte de los problemas de la fertilidad, casi que contribuye con el 50% del problema. Entonces, muchas veces no es ni siquiera la mujer, sino que es de la pareja. Es muy frecuente que ellos les digan a las parejas, que son ellos, hágase usted los exámenes y si no le encuentran nada, entonces me los hago yo. Pero eso no es una teoría válida porque más o menos un 25% de las veces de las parejas que no logran embarazarse comparten problema al mismo tiempo. Entonces, cuando uno le hace entonces a veces pasa, ellos no se quieren hacer el espermograma, no quieren evaluar cómo están esos espermatozoides y todo, entonces uno a veces no, pues tiene otra opción, las trata a ellas y todo, resulta que encuentra un problema de endometriosis o de ovarios poliquísticos, las tratas y nada, que se embarazan, entonces realmente se pierde tiempo, se pierde dinero, se pierde una cantidad, además del desgaste emocional, pues de estar en un mundo de drogas, de tratamientos y de cosas y nada de embarazarse. Entonces, por eso de entrada lo ideal es hacerles el examen a ellos también, para decir, listo, nos quedamos con ella, listo, nos quedamos con él, o ambos se tienen que poner en tratamiento, vamos a tratarla a ella y él va para el urólogo, porque es que es muy frecuente que eso ocurra. Claro, ¿no? Aquí entonces, ya nos hemos estado enterando de ciertas cositas, doctora. Este tema está supremamente interesante. Este tema de estar buscando la cigüeña en Muy Femenino nos ha dado la oportunidad de enterarnos de cosas realmente sorprendentes y que obviamente por desconocimiento a veces muchas personas no saben ni qué hacer, pero lo más importante es que sí, en pareja busquemos la solución a eso que tanto estamos queriendo hacer. Si no sabemos por qué estamos teniendo bebé, vamos a ir juntos a investigar por qué, vamos a pedir la cita, la asesoría, vamos a hacernos los exámenes, que como bien lo dice la doctora María Mercedes, es bien importante que se los hagan en pareja, no uno solo, porque se pierde tiempo, esfuerzo y también paciencia, se desgastan y ya se cansan y ya no quieren seguir adelante. También es frecuente en eso que a veces las parejas, el hombre tiene hijos antes, y dicen, no, es que no es porque él ya tiene hijos, y no es así, porque uno puede tener hijos y luego hacer un problema de fertilidad. Los hombres producen espermatozoides todos los días y ciertas enfermedades y ciertos problemas pueden hacer que de un momento a otro pues no puedan lograr embarazo. Entonces a veces ellos ya tienen sus hijos, pero en este momento tienen un varicocele o han tenido un trauma testicular o infecciones virales que dañan los espermatozoides. Entonces el hecho de haber tenido un hijo antes no quiere decir que es que entonces ya yo no sea el del problema. Entonces volvemos a lo mismo, el problema, la infertilidad es de pareja, entonces se debe buscar en ambos la causa. Ay, doctora, la vamos a tener que volver a invitar porque este tema da para muchísimo más y en este punto que quedó pero perfecto para invitar a todos los señores a que estén siempre pilas y abiertos a las posibilidades porque esto es en pareja, es para una familia pero en pareja. Así es, doctora, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por venir a hacer esa consulta de primera mano. Recuerden que en el canal Cosmovisión estamos buscando la cigüeña. Hoy estuvo con nosotros la doctora María Mercedes Gómez para que al final en los agradecimientos se encuentren el teléfono de ella y puedan hacer una consulta más privada si así lo desean, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.